Una nueva perspectiva después de la muerte de mi amada esposa, Regina. Me vi obligado a cargar con un secreto que me había dejado. No le revelé a mi hijo, Víctor, ni a su mujer, Cecilia, que mi esposa me había heredado una granja, 3 automóviles y una cuenta bancaria exclusiva para mí. Afortunadamente no compartí esta información con ellos, porque una semana después, un suceso inesperado le dio un giro completo a mi vida. Si hubiera accionado como el tonto de siempre y les hubiera contado sobre la herencia, hoy mi existencia sería la de un mendigo. Pero gracias a que Regina, en sus últimos días, presionó mi mano con firmeza y me susurró: Antonio, no le digas a nadie lo que te voy a dejar, ni siquiera a nuestro hijo. Hoy puedo narrarte este relato que muchos hombres de edad avanzada necesitan conocer. Todo comenzó 3 meses después del funeral. Me encontré en la cocina de mi hogar, esa vivienda que Regina y yo construimos con tanto cariño a lo largo de 40 años de matrimonio. El olor del café recién hecho flotaba en el aire mientras acomodaba los platos sobre la mesa, esperando la llegada de Víctor y Cecilia. Mis manos temblaban de emoción, ya que habían pasado 2 semanas desde la última vez que los había visto. Toda la mañana la había dedicado a cocinar un guiso de lentejas, una receta que Regina preparaba para Víctor cuando era un niño. Mi deseo era que él sintiera el calor del hogar y recordara los felices domingos en los que éramos una familia unida. La mesa estaba impecable, con manteles recién lavados, la mejor vajilla y copas de cristal que reservamos para momentos especiales. Cada detalle estaba pensado con el amor de un padre, porque después de perder a Regina, Víctor era la única razón que me mantenía en pie. Era mi único hijo, mi única familia, mi única motivación para seguir adelante después de tanto dolor. Había limpiado cada rincón de la casa. Los pisos brillaban, las ventanas dejaban entrar la luz dorada de la tarde y hasta había comprado flores frescas para adornar la mesa. Todo esto para que se sintieran bien recibidos, para que supieran que esta casa siempre será su hogar. También había invertido casi toda mi pensión en esta comida especial, pero no me importaba. Creía que valía la pena cada centavo, si eso significaba tener a mi familia cerca. Regina siempre decía que la familia era lo más importante. Durante 40 años, ella fue el pilar que se mantuvo unida a nuestra familia. Era quien llamaba a Víctor cuando no venía a vernos, quien recordaba los cumpleaños y quien cocinaba las cenas de Navidad. Yo trabajaba arduamente en la fábrica. A veces llegaba a casa cuando todos dormían, pero Regina siempre estaba allí, siendo el corazón de nuestro hogar. Trabajé 35 años en esa fábrica de textiles. Me levantaba a las 5 de la mañana y regresaba a casa con las manos sucias y la espalda dolorida. Lo hice por ellos, lo hice para que Víctor pudiera estudiar y tener una vida mejor que la mía. Regina era la que administraba cada centavo que ganaba, estirando el dinero para que nunca nos faltara nada. Ahora que ella ya no estaba, me sentí perdido. No sabía cómo ser padre sin ella. No sabía cómo acercarme a mi hijo sin que Regina mediara mis torpes sentimientos. Por eso me había forzado tanto en esta comida. Quería demostrarle que podía cuidarlo, que podía ser el padre que necesitaba ahora que éramos solo nosotros dos. Los primeros meses, después de la muerte de Regina, habían sido los más duros. Me despertaba cada mañana esperando escuchar su voz, llamándome para desayunar, pero solo encontraba silencio. La casa se sentía inmensa y vacía. Cada rincón guardaba sus recuerdos. La cocina donde preparaba mis comidas favoritas, el jardín donde cultivaba sus rosas, el sillón donde se sentaba a tejer. Había días en que no tenía fuerzas para levantarme, pero entonces pensaba en Víctor y encontraba la motivación para seguir. Él también había perdido a su madre. Teníamos que apoyarnos mutuamente.
Mientras esperaba su llegada, me senté en la sala y miré las fotografías. En ellas estábamos los tres: Regina radiante en su vestido de novia, Víctor de niño corriendo por el jardín, las navidades, los cumpleaños, esos momentos felices que ahora parecían pertenecer a otra vida. En una foto hermosa, Víctor, de 5 años, estaba sentado en mis hombros mientras Regina nos tomaba la foto en el parque. Él sonreía con la risa pura de los niños y yo lo sostenía con orgullo. ¿En qué momento había cambiado todo? ¿Cuándo se había vuelto tan distante? ¿Cuándo dejó de ser su héroe? Recordé cuando era pequeño y corría hacia mí gritando: ¡Papá llegó!, y me abrazaba las piernas con tanta fuerza que casi me hacía caer. Ahora, a sus 35 años, apenas me saludaba. El tiempo había creado una distancia que yo no sabía cómo romper. El sonido del timbre me sacó de mis pensamientos. Mi corazón se aceleró de alegría. Finalmente llegaron. Me levanté, me arreglé la camisa y fui a la puerta con una sonrisa. Cuando abrí, ahí estaban Víctor y Cecilia, pero algo en sus caras me hizo sentir un escalofrío. Víctor llevaba un traje elegante que yo no conocía y Cecilia un vestido caro con joyas que brillaban. Se veían exitosos, pero sus expresiones eran frías. «Hola, papá», dijo Víctor con un tono seco, sin abrazarme. Cecilia ni siquiera me miró a los ojos. Simplemente pasó junto a mí como si fuera invisible. Era su primera visita desde el 1900. Un funeral, y así me recibirían, hijos. Qué alegría verlos, dije tratando de sonar animado. Preparé la comida que más te gusta, Víctor. El guiso de lentejas que tu madre hacía para ti. Recuerdo que siempre decías que era tu favorito. Sí, papá, ya vimos. Me interrumpió Cecilia con fastidio, mirando la casa como si la estuviera valorando. ¿Podemos sentarnos? Tenemos que hablar de algo importante. Algo en su tono me hizo temblar, pero trato de mantener la sonrisa. Claro, pero primero almorcemos. Todo está caliente y preparado con mucho cariño. Hasta compré el pan dulce que te gusta, Víctor, de la panadería donde tu madre... Víctor suspiró, como si mi invitación fuera un problema. Está bien, papá, pero que sea rápido. Tenemos una reunión importante esta tarde. Me dirigí a la cocina con el corazón acelerado. Tal vez solo estaban cansados. Serví el guiso en los platos más bonitos, corté el pan con cuidado y llevé todo a la mesa con manos temblorosas. El aroma delicioso del guiso llenó el comedor. «Huele muy bien, papá», dijo Víctor, pero su voz sonaba vacía. Se sentó sin esperar a que yo llevara todo. Cecilia se acomodó a su lado sin dejar de mirar su teléfono. Cecilia pregunta: «¿Cómo va tu trabajo?», preguntó, tratando de iniciar una conversación. «La última vez que hablamos me contaste de tu ascenso». Ella apenas levantó la vista. «Sí, todo bien», respondió con secuencia y volvió a su pantalla. Ni siquiera probó la comida. Víctor comió en silencio, sin hacer comentarios, sin recordar las veces que le había pedido a su madre que le cocinara este plato. Yo trataba de llenar el silencio con preguntas sobre sus vidas. «¿Sabes, hijo? Tu madre siempre decía que este guiso era tu favorito». «Papá, ya no tengo 10 años», me interrumpió bruscamente. «Además, no tenemos tiempo para nostalgias. Necesitamos hablar de cosas serias». Sus palabras me dolieron, como una bofetada. ¿Desde cuándo los recuerdos de su madre eran simples nostalgias? ¿De qué querían hablar?, murmuró, dejando al tenedor en el plato. Cecilia guardó su teléfono y se enderezó. Víctor y ella se miraron, una mirada que no me gustó. Era como si hubieran ensayado este momento. «Papá, hemos estado pensando», dijo Víctor, con un tono que me recordaba a cuando era niño y había roto algo. «Esta casa es muy grande para ti solo. Es mucha responsabilidad.
mucho mantenimiento. Además, agregó Cecilia, ya no eres tan joven, vivir solo puede ser peligroso. ¿Qué pasa si te caes? Sentí que el mundo se tambaleaba. Pero yo estoy bien, puedo cuidarme. Esta es mi casa, nuestra casa. Aquí están todos los recuerdos de tu madre, Víctor. Precisamente por eso, dijo Víctor impidiendo mi mirada. Vivir rodeado de recuerdos no es sano. Necesitas seguir adelante. Conocemos un lugar perfecto, continuó Cecilia con una sonrisa falsa. Es una residencia para adultos mayores muy bonita. Tienen actividades, enfermeras, comida preparada. No tendrías que preocuparte por nada. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Mi propio hijo, la única familia que me quedaba, quería sacarme de mi hogar. Quería encerrarme en un asilo como si fuera un estorbo. ¿Un asilo?, preguntó con voz temblorosa. ¿Quieres meterme en un asilo? No es un asilo, papá, respondió Víctor con impaciencia. Es una residencia de lujo, muy cara, por cierto, pero podemos ayudarte con los gastos. ¿Ayudarme con los gastos?, repetí sintiendo que la rabia crecía en mi pecho. ¿Con qué dinero? Ustedes saben que solo tengo mi pensión. Cecilia se inclinó hacia adelante con esa sonrisa de vendedora. Bueno, Antonio, eso es lo que pensamos. Pero esta casa vale mucho. Si la vendes, tendrás suficiente para pagar la residencia por varios años. ¿Vender mi casa? Sintió que mi voz se alzaba. Vender la casa que construyó con Regina. Vender los recuerdos de 40 años de matrimonio. Papá, no seas dramático, dijo Víctor masticando. Son solo ladrillos y cemento. Los recuerdos están en tu corazón, no en las paredes. Solo ladrillos y cemento. Mi hijo acababa de reducir toda mi vida a eso. La casa donde nació, donde dio sus primeros pasos, donde Regina y yo lo cuidamos cuando estuvo enfermo, donde celebramos su cumpleaños. Además, añadió Cecilia, nosotros no podemos estar cuidándote. Tenemos nuestros trabajos. No es justo que dependas de nosotros. ¿Dependiente de ellos? Pero si yo nunca les había pedido nada, solo quería que me visitaran. Hijos, dije tratando de mantener la calma. Yo no les he pedido que me cuiden, solo quiero quedarme en mi casa. Puedo valerme por mí mismo. Víctor dejó caer el tenedor con fuerza. Valerte por ti mismo. Papá, mírate, estás flaco, descuidado. Esta casa está llena de polvo y cosas viejas. No puedes seguir así. Sus palabras me atravesaron. Miré mi hogar con los ojos de ellos, una casa vieja, con muebles gastados, con fotos amarillentas. No veían el amor que había en cada rincón. Descuidado, repetí, sintiendo que mi voz temblaba. Víctor, yo me levanto. Todas las mañanas a las 6, me baño, me afeito, mantengo esta casa limpia. No me refiero a la apariencia física, papá, respondió Víctor. Me refiero a tu vida en general. No tienes amigos, no sales, solo te lamentas por mamá. Lamentarte. Sentí que la rabia crecía en mi pecho. Llorar a la mujer que amé es lamentarme. ¿Extrañar a tu madre es algo malo? Cecilia intervino con su voz condescendiente. Antonio, entendemos que la extrañes, pero ya pasaron 3 meses. Tienes que superarlo. 3 meses. Para ellos, 3 meses eran suficientes para olvidar 40 años de amor. Regina no es algo que se supera, dije con firmeza. Era mi esposa, mi compañera, la madre de mi hijo, era mi vida entera. Exacto, ese es el problema, replicó Víctor dejando la servilleta. Hiciste de mamá tu vida entera. Ahora que no está, no sabes qué hacer. Es poco sano, papá. Poco sano. Amar a mi esposa era poco sano. Hijo, tu madre y yo teníamos algo hermoso. ¿Acaso eso está mal? No está mal, papá, pero ya se acabó, respondió Cecilia con frialdad. Regina murió. Tú sigues vivo.
Tienes que adaptarte a tu nueva realidad. Mi nueva realidad, repetí, incluye quedarme en mi casa con mis recuerdos, viviendo como yo quiera. No necesito que me digan cómo superar mi duelo. Víctor se inclinó hacia adelante. Papá, sé razonable. No podemos estar tranquilos sabiendo que vives solo. ¿Y qué pasa si me enfermo en el asilo? Preguntó. ¿Qué pasa si me accidentalmente ahí? Al menos aquí estaría en mi hogar. Allí tendrías atención médica profesional, insistió Cecilia. Aquí solo tienes recuerdos y soledad. ¿Recuerdos y soledad? Así veían mi vida. Además, prosiguió Víctor, nosotros no podemos estar viniendo todo el tiempo a ver cómo estás. Nadie les ha pedido que vengan todo el tiempo, dije, sintiendo que mi paciencia se agotaba. De hecho, sería suficiente con que vinieran de vez en cuando, como hoy. Exacto, como hoy, dijo Cecilia con una sonrisa sarcástica. Vinimos después de 2 semanas y encontramos una casa que huele a encierro, un hombre que vive en el pasado y una situación que nos preocupa. Huele a encierro. Había limpiado toda la casa. Esta casa no huele a encierro. Cociné para ustedes, preparé todo con amor. Papá, dijo Víctor con ese tono condescendiente, el amor no puede reemplazar los cuidados profesionales. En Mindus, la residencia tendrías enfermeras, doctores. ¿Y qué pasaría con esta casa si me voy?, preguntó. ¿Qué pasaría con todas nuestras cosas, con los muebles que Regina eligió? Víctor y Cecilia se miraron de nuevo. Bueno, dijo Cecilia lentamente, obviamente tendrías que deshacerte de la mayoría de las cosas. En la residencia solo puedes tener lo básico. ¿Deshacerme de las cosas de Regina? Papá, son solo objetos, dijo Víctor con impaciencia. No puedes vivir aferrado a objetos. Mamá no estaría de acuerdo con que te convertirás en un acumulador de cosas viejas, acumuladoras. Mi hijo hablaba de los tesoros de mi vida como si fueran basura. Tu madre amaba cada cosa de esta casa. Son nuestra historia. La historia ya pasó. Ahora tienes que pensar en el futuro. ¿Y si no quiero ir?, preguntó directamente. Otro intercambio de miradas. Cecilia carraspeó. Bueno, Antonio, esperábamos que fueras razonable, pero si no quieres cooperar, tendríamos que considerar otras opciones. ¿Qué otras opciones? Sentí un frío en el estómago. Existen recursos legales, dijo Víctor impidiendo mi mirada. Podríamos demostrar que no estás en condiciones de cuidarte solo. ¿Me estás amenazando, Víctor? No es una amenaza, papá, es una realidad. Si no puedes tomar decisiones sensatas, alguien más tendrá que tomarlas por ti. Yo tomo mis propias decisiones, dije con toda la dignidad que pude. Víctor se levantó bruscamente. Está bien, papá, veo que no vas a ser razonable hoy, pero esto no se va a quedar así. Vamos a darte tiempo para que lo pienses. No hay nada que pensar, dije. No voy a ir a ningún asilo. Cecilia se levantó. Antonio, estás siendo muy egoísta, solo pensando en ti mismo. No te importa la tranquilidad de tu hijo. ¿Y a ustedes no les importa mi tranquilidad?, respondió. Tú no eres feliz aquí, dijo Víctor. Estás deprimido, aislado, viviendo en el pasado. Eso no es felicidad. ¿Y cómo sabes tú qué es la felicidad para mí? Víctor se dirigió a la puerta. Cecilia lo siguió, pero antes de salir se volteó hacia mí. Antonio, tienes una semana para pensarlo. Después tendremos que tomar medidas. ¿Medidas?, preguntó. Pero ya se habían ido, dejándome solo con mi mundo destruido. Me quedé parado mirando los platos abandonados, la comida fría. El silencio de la casa me golpeó, un silencio cargado de traición y soledad. Caminé hacia la ventana y vi el auto de Víctor alejarse. No miraron hacia atrás. Me senté en el sillón de Regina y traté de procesar todo. Mi propio hijo, la sangre de mi sangre, quería encerrarme en un asilo.
Las palabras de Cecilia resonaban en mi mente. Solo pensando en ti mismo. Me levanté y comencé a recoger los platos. Mis manos temblaban. El guiso se había convertido en una masa fría. Tiré todo a la basura. Mientras lavaba los platos, las lágrimas comenzaron a caer. Lloré por Regina, que me había dejado solo. Lloré por Víctor, el hijo que había perdido. Lloré por mí mismo, por el hombre de 68 años que ya no tenía familia. ¿Cuándo había comenzado a cambiar Víctor? Quizás cuando se casó con Cecilia, una mujer fría y calculadora, o tal vez cuando consiguió su trabajo importante. Recordé la última Navidad. Regina lloró esa noche. Siento que estamos perdiendo a nuestro hijo, me dijo. Yo la consolaba, pero en el fondo sabía que tenía razón. Víctor se había convertido en un extraño. Terminé de lavar los platos y me dirijo al dormitorio. Tomé la foto de bodas de la mesa de noche. Regina estaba radiante. «Regina, ¿qué hago ahora?», susurré. ¿Me equivoqué en algo? Pero ella no podía responderme. Solo quedó el silencio. Me levanté y fui al armario. Saqué la caja de metal donde guardábamos nuestros documentos. En el fondo, un sobre amarillento. «Ábrelo cuando me necesites», me había dicho Regina. Con manos temblorosas abrí el sobre. Había documentos legales, pero una carta con la letra de Regina me llamó la atención. «Mi querido Antonio, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo y algo difícil está pasando en tu vida. Siempre supe que este día llegaría y quise protegerte». Mi corazón se aceleró. Regina había heredado una hacienda de su tía soltera, pero nunca me lo había dicho. También había invertido secretamente parte de mi salario, creando una cuenta bancaria, y los 3 autos eran vehículos que su padre había restaurado. «Todo está a tu nombre, mi amor. No le digas nada a Víctor hasta que sepas con certeza que puedes confiar en él. He visto cómo ha cambiado. Quiero que uses esto para vivir con dignidad, para que nadie pueda obligarte a hacer algo que no quieras». Mis manos temblaban mientras leía los números. Era una fortuna. Regina, mi dulce Regina, había estado protegiendo nuestro futuro en silencio. Al final de la carta había una frase que me rompió el corazón. «Si nuestro hijo algún día te falla, recuerda que yo nunca te fallaré. Este es mi último regalo de amor para ti». Me dejé caer en la cama, abrazando la carta. Regina lo había sabido. Había presentido que Víctor podría traicionarme y había preparado mi salvación. Por primera vez en meses sonreí. No era el viejo pobre y vulnerable que ellos pensaban. Tenía recursos, opciones y poder. Pero lo más importante, tenía la certeza de que Regina me había amado tanto que me había protegido incluso después de su muerte. Guardé los documentos y volví a poner la caja en su lugar. Víctor y Cecilia me habían dado una semana. No sabía que me habían dado el tiempo que necesitaba para cambiar las reglas del juego. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Por primera vez desde el funeral no me sentí solo. Ella seguía cuidándome, seguía amándome, seguía protegiéndome. Al día siguiente me desperté con una sensación extraña. Por primera vez en 3 meses tenía ganas de vivir. El sol entraba por las ventanas iluminando la foto de Regina. Tenía una misión, un propósito. Me duché, me afeité, me puse mi mejor camisa y desayuné tranquilamente mientras planeaba mi día. Lo primero era ir al banco. El camino al banco me trajo recuerdos. Regina y yo siempre llevábamos el dinero contado, preocupados porque alcanzara. Nunca imaginé que al mismo tiempo ella estaba construyendo mi futuro. En el banco, la empleada me atendió con sorpresa. «Señor Antonio», me dijo, «esta cuenta tiene un saldo muy considerable. ¿Está seguro de que nunca supo de su existencia?» «Mi esposa la manejaba en secreto», explicó, con una mezcla de tristeza y orgullo.
Era una mujer muy sabia. Los números en la pantalla me dejaron sin aliento. Ella había ahorrado e invertido más de lo que yo había ganado en 10 años. Cada peso que ella había apartado era una demostración de amor. ¿Desea hacer alguna transacción hoy?, preguntó la empleada. Sí, respondió con firmeza. El despertar de una nueva vida, la primera decisión que tomé fue transferir todos mis ahorros a una nueva cuenta bancaria, solo a mi nombre, en otra sucursal. No iba a arriesgarme. Si mi hijo, Víctor, y su esposa, Cecilia, habían decidido meterse en mis finanzas, no hallarían nada en la cuenta que compartimos por tantos años. Una vez finalizados los trámites bancarios, me dirigí al bufete del abogado cuyo nombre me dejó mi difunta esposa, Regina. Don Luis, un señor ya mayor, con cabello gris y una mirada amable, había sido un gran amigo para la familia de mi pareja. Antonio, qué gusto verte. Regina me pidió que esperara tu visita. Me habló de ti con mucho cariño. Me recibió al entrar a su oficina. Don Luis, necesito entender todo esto, le dije, mostrándole unos documentos. Regina me dejó cosas que no sabía que existían. El abogado me regaló una sonrisa llena de compasión. Regina era una mujer excepcional. Vino a verme hace 2 años, cuando le diagnosticaron la enfermedad. Me explicó que deseaba asegurarte un futuro, que tenía un presentimiento de lo que sucedería. Me describió la finca a unas 3 horas de la ciudad, en un pueblo tranquilo, rodeado de colinas. Era una propiedad enorme, con más de 50 hectáreas, una hermosa casa de estilo antiguo, establos y tierras de cultivo que en ese momento se arrendaban a los pobladores. Los ingresos que generaban eran suficientes para que vivieras cómodamente. Los 3 vehículos están guardados en un garaje con clima controlado, continuó don Luis. Son autos clásicos que restauró el padre de Regina. Tienen un valor considerable para los coleccionistas. ¿Y todo esto es realmente mío?, pregunté, aún sin poder creerlo. Todo, Antonio. Regina se aseguró de que nadie más pudiera reclamar estos bienes. Incluso si tu hijo intentara un proceso legal, no tendría motivos para pedir nada. Salí del bufete del abogado sintiéndome tan ligero como si flotara. Regina no solo me había dado estabilidad económica, sino también la libertad de tomar mis propias decisiones. Podía quedarme en mi hogar y vivir de las ganancias de la finca, o mudarme allí para empezar una nueva etapa, lejos de las presiones de Víctor y sus chantajes. Al llegar a casa, decidí preparar algo rico para la cena. Por primera vez en meses, sentí el deseo de comer. Mientras cocinaba un platillo sencillo, pensé en cómo Regina había planeado todo esto en secreto. ¿Cuántas noches se habría quedado despierta pensando, ahorrando e invirtiendo para nuestro porvenir? ¿Cuántas veces habría querido contarme, pero prefirió protegerme manteniendo el misterio? El sonido del teléfono interrumpió mis pensamientos. Era Víctor. Papá, dijo con un tono molesto. ¿Has pensado en lo que hablamos ayer? Sí, hijo, le respondí con una serenidad que me asombró. Lo he meditado mucho. Perfecto. Entonces, supongo que entiendes que esto es lo mejor para todos. Ah, sí, le contesté, sintiendo que una sonrisa se formaba en mi rostro. Comprendo muchas cosas que antes no lograba ver. Hubo un silencio. Bueno, Cecilia y yo pasaremos mañana para discutir los detalles. Ya hemos visto algunas residencias y encontramos una que te va a gustar. Víctor, dije suavemente, mañana no me será posible. Tengo asuntos pendientes. ¿Qué asuntos podrías tener tú?, me preguntó con esa voz arrogante que tanto me fastidiaba. Asuntos importantes, le respondí. Asuntos de una persona mayor con responsabilidades. Otro silencio incómodo. Papá, no compliques las cosas. Ya tomamos una decisión. ¿Quién la tomó?, le pregunté, sintiendo que mi voz se volvía más segura. Porque tengo entendido que, en un gobierno democrático,
las decisiones de una vida las toma la persona en cuestión. Papá, no empieces con tus dramas otra vez. No es un drama, Víctor. Es mi realidad, mi vida, mi decisión. Colgué el teléfono antes de que pudiera replicar. Era la primera vez en muchos años que le cortaba la llamada a mi hijo y me sentí completamente libre. Esa noche, mientras cenaba en mi comedor, observé las fotografías de Regina que adornaban las paredes. Gracias, mi amor, le susurré. Gracias por conocer a nuestro hijo mejor que yo mismo. Un nuevo amanecer al día siguiente. Hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Salí a caminar por mi barrio. Necesitaba respirar aire fresco. Anhelaba sentir que el mundo era más amplio que las 4 paredes de mi hogar, más grande que los planes de Víctor y Cecilia. Caminé hasta el parque al que Regina y yo solíamos ir los domingos. Me senté en nuestro banco favorito, el que ofrecía una vista panorámica de la ciudad hasta las montañas. Era un día maravilloso, con un cielo despejado y una brisa fresca que movía las hojas de los árboles. Una pareja de ancianos pasó de la mano, riendo de algo que solo ellos sabían. Me hicieron recordar a Regina y a mí en nuestros mejores momentos. Pensé en lo que habría sido si ella siguiera a mi lado, si hubiéramos podido envejecer juntos, si hubiéramos disfrutado del resultado de tanto esfuerzo y amor. Pero Regina ya no estaba y yo debía decidir qué hacer con el tiempo que me quedaba. ¿Iba a dejar que Víctor y Cecilia decidieran por mí? ¿Iba a permitir que me encerraran en una residencia para que pudieran olvidarse de mí con la conciencia tranquila? Mientras contemplaba las montañas a lo lejos, tomé una decisión. No solo mantendría mi independencia, sino que viviría la vida que Regina había hecho posible para mí. Honraría su memoria viviendo con dignidad, con un propósito, con felicidad. El teléfono sonó de nuevo esa tarde. Esta vez era Cecilia. «Antonio», me dijo con una voz falsa y amable, «Víctor me contó que ayer estuviste un poco insoportable. Esperamos que hayas reflexionado». «He reflexionado mucho, Cecilia», le respondí. «De hecho, he llegado a algunas conclusiones muy valiosas. Me alegra oír eso. Entonces, mañana podemos ir a ver la residencia que elegimos para ti». «No, Cecilia, mañana no me es posible. Ni mañana ni ningún otro día». Hubo un silencio prolongado. «Antonio, no nos tomes el pelo. Esto va a ocurrir, te guste o no». «Ah, sí», le respondí, sintiendo una nueva energía en mi voz. «¿Y cómo exactamente me van a obligar?» «Ya te lo explicamos. Hay opciones legales». «Sí, me mencionaron opciones legales. Qué curioso que lo menciones, porque yo también he estado aprendiendo sobre eso». Otro silencio. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir, mi querida Cecilia, que no soy el anciano indefenso que ustedes creen». Colgué el teléfono sintiendo una satisfacción que no había experimentado en años. Los días siguientes fueron los más tranquilos que había vivido desde el fallecimiento de Regina. Por primera vez en meses, tenía el control sobre mi propia existencia. Tenía opciones, tenía poder. Cada mañana me despertaba con una sensación de tener un objetivo que había olvidado por completo. Decidí que era el momento de conocer la finca que Regina me había dejado. Contraté un coche para que me llevara hasta allí, pues quería disfrutar de ese lugar con todos mis sentidos, sin la interrupción de manejar por carreteras desconocidas. El viaje duró 3 horas, cruzando paisajes que se volvían más verdes y montañosos a medida que nos alejábamos de la ciudad. El aire se sentía más puro, más fresco, y sentía que con cada kilómetro me alejaba no solo de la urbe, sino también de los problemas que representaban Víctor y Cecilia. Al llegar a la hacienda, mi corazón dio un salto.
Era mucho más bonita de lo que había imaginado. La casa de estilo colonial se erigía en medio de un valle verde, rodeada de árboles frutales y jardines que alguien había cuidado con mucho cariño. Las montañas enmarcaban la propiedad como si fuera un cuadro perfecto, y el silencio era tan profundo que podía escuchar el canto de los pájaros y el suave murmullo de un arroyo cercano. El administrador, un señor llamado José, de unos 50 años, me recibió con una gran sonrisa. «Don Antonio», me dijo, «qué honor conocerlo al fin. Doña Regina hablaba mucho de usted cuando venía a supervisar la propiedad». «¿Regina vino aquí?», pregunté asombrado. «Sí, señor. Cada 3 meses sin falta. Se quedaba un par de días. Revisaba todo. Platicaba con los inquilinos. Caminaba por las tierras. Decía que algún día usted y ella vendrían a vivir aquí cuando se jubilaran». Sentí una punzada de tristeza y asombro. Regina había estado planeando nuestro futuro en 1900, secreto, soñando con un retiro tranquilo en este paraíso, mientras yo me preocupaba solo por el día a día. José me mostró toda la propiedad. La casa tenía 4 cuartos amplios, una cocina enorme con chimenea, una sala con grandes ventanales que daban al valle y una biblioteca llena de libros que Regina había reunido a lo largo de los años. En el jardín había un banco de madera, bajo un roble antiguo, y pude imaginarme a Regina sentada allí leyendo y planeando nuestro futuro. «Los inquilinos son personas muy buenas», me explicó José mientras caminábamos por los sembradíos. «Son familias que han trabajado estas tierras por mucho tiempo. Doña Regina siempre fue muy justa con ellos y la respetaban mucho». «¿Y los ingresos son estables?», pregunté. «Muy estables, don Antonio, más que suficientes para mantener la propiedad y para que usted viva de forma cómoda. Doña Regina se aseguró de eso». Esa noche, de regreso a la ciudad, me sentí como un hombre nuevo. Tenía una verdadera alternativa, un lugar donde podía ser libre, donde podía vivir con dignidad y tranquilidad. Regina no solo me había otorgado seguridad económica, sino también una forma de escapar de la toxicidad que mi propia familia había traído a mi vida. La confrontación. Al llegar a casa, encontré 3 mensajes en el teléfono. Todos de Víctor, cada uno más amenazador que el anterior. Primer mensaje: «Papá, tenemos que hablar, llámame cuando llegues». Segundo mensaje: «Papá, esto es absurdo, no puedes evadirnos para siempre. Tenemos que solucionar esto». Tercer mensaje: «Papá, si no me llamas esta noche, mañana iremos a tu casa, quieras o no». Borré los mensajes sin contestar. Tenía cosas más importantes que atender. Al día siguiente, muy temprano, me dirigí al garaje donde se encontraban los 3 autos que Regina me había dejado. El encargado, un mecánico mayor llamado Juan, me recibió con respeto y curiosidad. «Don Antonio», me dijo, «estos carros son verdaderas joyas. Su esposa los cuidaba como si fueran de oro». Me mostró los 3 vehículos: un Ford Mustang de 1967 en perfecto estado, un Chevrolet Camaro de 1969 de color azul metálico y un Volkswagen Beetle de 1963 completamente restaurado. Todos brillaban como si fueran nuevos, y cuando Juan encendió el motor del Mustang, el estruendo me llenó de una emoción que no había sentido en muchos años. «¿Puedo manejar uno?», pregunté. «Claro que sí, don Antonio. Son suyos». Me subí al Mustang y por primera vez en décadas sentí la libertad pura de manejar un coche potente por la carretera. El viento en mi cara, el rugido del motor, la sensación de poder y control eran embriagadores. Cuando regresé a casa esa tarde, Víctor y Cecilia me esperaban en la puerta. Sus caras mostraban una mezcla de preocupación e irritación. «¿Dónde estabas?»,
me preguntó Víctor con brusquedad. Llevamos esperando 2 horas. Resolviendo asuntos, respondí con calma, bajándome del Mustang. Cecilia miró el auto con los ojos muy abiertos. ¿De dónde sacaste ese carro? Es mío, dije simplemente, disfrutando de su asombro. ¿Tuyo?, preguntó Víctor. Papá, ese coche debe costar una fortuna. ¿De dónde obtuviste el dinero? Esa no es tu preocupación, hijo. Entramos a la casa y nos sentamos en la sala sin que yo los invitara. Cecilia seguía mirándome con desconfianza, como si hubiera descubierto algo que no le gustaba. Papá, dijo Víctor tratando de sonar paciente. Hemos estado muy intranquilos. No respondes nuestras llamadas. Te ausentas todo el día. Apareces con carros caros. ¿Qué está pasando? Estoy viviendo mi vida, respondí. ¿Es eso tan raro? Sí, es raro, dijo Cecilia con brusquedad. La semana pasada eras un anciano triste que no podía cuidarse y ahora te comportas como si fueras millonario. ¡Qué perspicaz eres, Cecilia! Víctor se inclinó hacia adelante con esa expresión que ponía cuando era un niño y trataba de descifrar algo. Papá, ¿tienes dinero que nosotros no conocemos? La pregunta directa flotó en el aire. Era el momento de la verdad. ¿Y si lo tuviera?, pregunté. ¿Eso cambiaría algo? ¡Claro que sí!, exclamó Cecilia. Si tienes dinero, no necesitas ir a una residencia. Puedes contratar a alguien que te cuide. Puedo hacer lo que me dé la gana, la interrumpí con firmeza. Víctor y Cecilia se miraron con esa complicidad que ya conocía tan bien. Papá, dijo Víctor lentamente, si mamá te dejó dinero, tenemos el derecho de saberlo. Somos familia. ¿Ah, sí?, pregunté. Familia, la misma familia que quería encerrarme en un asilo la semana pasada. La misma familia que decía que yo era un anciano inútil que no podía cuidar de sí mismo. Nosotros no dijimos eso, protestó Víctor. No, déjame recordarte tus palabras exactas. Esta casa es muy grande para ti solo. Ya no estás tan joven. Vivir solo puede ser peligroso. Estás flaco, descuidado. No puedes seguir viviendo así. Víctor se puso rojo. Estamos preocupados por ti. No, hijo. Estaban preocupados por ustedes, por su paz mental, por no tener que lidiar conmigo, por librarse del estorbo que era su padre viejo y sin recursos. Eso no es verdad, murmuró Víctor, pero no me miraba a los ojos. No es cierto. Me levanté y caminé hacia la ventana. Víctor, hace 3 meses que falleció tu madre y esta es la 3ª vez que vienes a verme. 3 veces en 3 meses y las 3 veces has venido para decirme qué tengo que hacer con mi vida. Es que cuando pensaban que era un anciano pobre, era un problema que resolver. Ahora que sospechan que tengo dinero, de pronto soy familia otra vez. Cecilia se levantó de golpe. Antonio, no seas injusto. Siempre nos hemos preocupado por ti. ¿Se han preocupado por mí? Me volteé para mirarlos. ¿Alguna vez me preguntaron cómo me siento de verdad? ¿Alguna vez se sentaron conmigo a recordar a Regina? ¿Alguna vez me ofrecieron solo su compañía, sin un plan oculto? El silencio que siguió fue más claro que cualquier respuesta. ¿Dónde está el dinero, papá?, y preguntó Cecilia directamente, dejando atrás toda falsedad. Ah, dije sonriendo, ahí está la verdadera Cecilia, la que no puede fingir más. Tenemos el derecho de saberlo, insistió Víctor. Si hay una herencia, tengo derechos como hijo. ¿Derechos? Repetí la palabra como si fuera un veneno. ¿Qué derechos tienes sobre la vida de tu padre, Víctor? Los derechos que me da la ley, respondió Víctor con una dureza que nunca antes había visto en él. Si mamá dejó bienes, como su hijo tengo derecho a heredar una parte. Me quedé mirándolo en silencio, asimilando la transformación completa de mi hijo. El niño que había criado, que había cargado en mis hombros, al que había enseñado,
a andar en bicicleta. Se había convertido en un extraño que me hablaba de leyes y derechos como si yo fuera su enemigo. «Víctor», le dije suavemente, ¿de verdad quieres que hablemos de derechos? «Sí, papá, tenemos derechos». «Perfecto». Me senté frente a ellos con una calma que me sorprendió. Hablemos de mis derechos. Mi derecho a vivir en mi propia casa, mi derecho a tomar mis propias decisiones, mi derecho a no ser amenazado por mi propia familia. «Nadie te amenazó», murmuró Cecilia. No me dijeron que tenían opciones legales para obligarme a ir a un asilo. No me dijeron que esto iba a suceder quisiera yo o no. Víctor se movió incómodamente en su asiento. «Estamos intentando protegerte». ¿Protegerme de qué? De mi propia vida, de mis propios recuerdos, de la casa que construí con mi esposa. «De ti mismo», dijo Cecilia con frialdad, «de tu tristeza, de tu aislamiento, de tu negativa a aceptar lo que está pasando». «¿Y qué es lo que está pasando según ustedes?» «Que eres un anciano, solo, que necesita cuidados», respondió Víctor. «Que ya no puedes valerte por ti mismo». Me levanté lentamente y caminé hacia el mueble donde Regina guardaba nuestros álbumes de fotos. Saqué uno y lo puse sobre la mesa. «¿Quieres ver lo que está pasando?», pregunté abriendo el álbum. «Esto es lo que está pasando». Les mostré fotografías de Víctor cuando era un bebé, yo cargándolo en mis brazos después de trabajar 12 horas en la fábrica. Regina sonriendo mientras yo le enseñaba a caminar. Navidades en las que Regina y yo habíamos gastado nuestros últimos centavos en juguetes para él. «Esto es lo que está pasando», continué pasando las páginas. «Un hombre que trabajó toda su vida para darle lo mejor a su familia. Una mujer que se esforzó cada día para crear un hogar lleno de amor. Unos padres que creyeron que su hijo los amaría y respetaría cuando fueran mayores». Víctor miraba las fotografías con incomodidad. Cecilia las observaba con indiferencia, como si fueran fotos de desconocidos. «Papá, el pasado ya no existe», dijo Víctor. «Tenemos que hablar de lo de ahora». «Lo de ahora». Cerré el álbum de golpe. «Lo de ahora es que ustedes quieren quitarme mi libertad y ahora quieren quitarme mi dinero». «No queremos quitarte nada», gritó Víctor levantándose. «Queremos cuidarte». «Mentira», grité de vuelta, sintiendo que décadas de frustración finalmente salían a la superficie. «Quieren deshacerse de mí. Quieren encerrarme donde no tengan que verme, donde no tengan que lidiar conmigo, donde puedan olvidar que existo». «Eso no es verdad», murmuró Víctor, pero su voz había perdido toda fuerza. «No es verdad». «Entonces explícame algo, hijo. Si de verdad se preocupan por mí, ¿por qué en 3 meses no me han invitado ni una sola vez a su casa? ¿Por qué no me han llamado para preguntarme cómo estoy? ¿Por qué la única vez que vienen aquí es para decirme que me tengo que ir?» Cecilia se levantó de pronto. «Porque es imposible lidiar contigo. Porque eres un anciano terco que solo vive en el pasado. Porque cada plática contigo termina en drama y lágrimas». Cecilia, la miré directamente a los ojos. «¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y Regina? No me compares con Regina. Regina me amaba. Regina me respetaba. Regina entendía que el amor no es controlar a la otra persona, sino apoyarla». «Regina está muerta», dijo Cecilia con crueldad. «Y tú tienes que aceptarlo y seguir adelante». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. El silencio que siguió fue tan pesado que se podía sentir. «Sal de mi casa», dije con una voz muy baja. «¿Qué?», preguntó Cecilia. «Sal de mi casa ahora, papá», comenzó Víctor. «Tú también, Víctor. Sal de mi casa y no regreses hasta que puedas hablarme con respeto». «No puedes echarnos», dijo Cecilia desafiante. «Somos tu familia». «¿Familia?», me reí con amargura. «La familia no amenaza.
La familia no se aprovecha, la familia no trata de robar la libertad de sus seres queridos. «No nos iremos hasta que nos digas dónde está el dinero», gritó Cecilia. «Ah», dije sonriendo. Por fin se cayó la máscara. «Ya no finges que te preocupas por mí, solo quieres el dinero». Víctor se puso entre nosotros para intentar tranquilizar la situación. «Papá, Cecilia tiene razón. Tenemos el derecho de saber si hay una herencia. Es nuestro derecho legal». ¿Saben qué? Caminé hacia el teléfono. «Hablemos de derechos legales». Marqué el número de don Luis. «El abogado», respondió al segundo timbre. «Don Luis, soy Antonio. Perdón por molestar, pero mi hijo y su esposa están aquí y quieren saber cuáles son sus derechos legales sobre los bienes que me dejó Regina. ¿Podría explicarles cuáles son exactamente?» Puse el teléfono en el altavoz para que todos pudieran escucharlo. «Por supuesto, Antonio», respondió don Luis con voz profesional. «Los bienes que Regina le dejó están completamente a su nombre. Ella los heredó de su familia antes de casarse y los mantuvo como propiedad privada. Legalmente, su hijo no tiene ningún derecho sobre esos bienes». La cara de Víctor se puso pálida. Cecilia apretó los puños. «Pero, don Luis», dijo Víctor, acercándose al teléfono, «no existe la legítima. No tengo derecho como hijo. La legítima aplica solo a los bienes que se compran durante el matrimonio o que pertenecen al fallecido», explicó el abogado. «Estos bienes específicos eran propiedad exclusiva de Regina antes de casarse y ella tenía el derecho total de dejarlos a quien quisiera. En este caso, decidió dejarlos todos a su esposo». «¿Y si intentamos un proceso legal?», preguntó Cecilia con agresividad. «Señora», respondió don Luis con frialdad, «cualquier proceso legal sería rechazado al instante. Los documentos están en perfecto orden y Regina actuó dentro de sus derechos. Además, debo avisarle que intentar un proceso legal sin fundamento podría resultar en castigos para ustedes». Colgué el teléfono y me volteé hacia Víctor y Cecilia. Sus rostros mostraban una mezcla de sorpresa, enojo y derrota. «¿Algo más que quieran saber sobre sus derechos legales?», pregunté con ironía. Cecilia comenzó a caminar de un lado a otro, visiblemente furiosa. «Esto es absurdo. Somos su familia. No podemos quedarnos sin nada». «¿Sin nada?», la miré con incredulidad. «Cecilia, ustedes tienen trabajo, tienen su propia casa, tienen sus propias vidas. ¿Qué les estoy quitando?». «Nos quitas lo que nos corresponde», gritó. «¿Lo que les corresponde? ¿Y qué les corresponde exactamente?». «El dinero que Regina ahorró en secreto durante años, la herencia que ella recibió de su familia, el resultado del trabajo y los sacrificios de una mujer a la que casi nunca visitaban». Víctor se sentó en el sofá con la cabeza entre las manos. «No puedo creer que mamá hiciera esto». «¿Hiciera qué?». «Que me amara lo suficiente como para asegurar mi futuro, que fuera tan lista como para protegerme de esto». «Exactamente», señalé hacia ellos. «Regina conoció a su hijo mejor de lo que yo lo conocí». «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Víctor levantando la cabeza. «Quiero decir que ella sabía que el día que yo fuera viejo y frágil, tú no estarías ahí para cuidarme, que estarías aquí tratando de controlarme y de quitarme lo poco que me queda». «Eso no es cierto», murmuró Víctor, pero ya no había fuerza en su voz. «No es cierto». «Víctor, mírate ahora mismo. Tu madre lleva 3 meses fallecida. Tu padre está solo y triste, y lo único que te importa es el dinero que puedas heredar». Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de liberación, de entendimiento, de aceptación final de lo que mi hijo se había convertido. «¿Saben qué?», dije limpiando las lágrimas. «Tienen razón en algo. Esta conversación tiene que terminar, pero no de la forma que ustedes esperan.
Caminé hacia el armario del pasillo y saqué 2 maletas que Regina y yo habíamos usado en nuestros pocos viajes. Las puse sobre la mesa frente a Víctor y Cecilia. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Víctor con nerviosismo. «Estoy tomando la decisión que ustedes querían que tomara», respondí mientras guardaba algunas fotografías de Regina. «Estoy dejando esta casa». Cecilia se animó al instante. «Perfecto, entonces podemos seguir con los planes de la residencia». «No», dije sin mirarla, comenzando a ver algunas fotografías de Regina. «No voy a ninguna residencia». «Entonces, ¿a dónde vas?», preguntó Víctor. «A mi hacienda». El silencio que siguió fue absoluto. Víctor y Cecilia se miraron como si hubiera dicho que me iba a la luna. «¿Tu hacienda?», repitió Cecilia lentamente. «Sí, mi hacienda. 50 hectáreas en las montañas, con una casa colonial, establos y tierras que generan ganancias mensuales suficientes para vivir como un rey». Víctor se levantó de golpe. «¿De qué estás hablando?». «Estoy hablando de la herencia que Regina me dejó, la herencia que ustedes tanto querían conocer». Seguí empacando, disfrutando de la expresión de asombro en sus caras. Una finca con un valor de millones, 3 carros clásicos que valen una fortuna y una cuenta bancaria que me permitirá vivir cómodamente el resto de mi vida. «Eso es imposible», gritó Cecilia. «Regina no tenía ese dinero. Regina tenía muchas cosas que ustedes no sabían», le respondí con calma, incluyendo la sabiduría de mantenerlas en secreto. Tomé el retrato de bodas de Regina y lo envolví con cuidado en una toalla. ¿Saben por qué Regina guardó todo esto en secreto? Porque me dijo que esperara a ver cómo me trataban cuando creyeran que no tenía nada. «Papá», dijo Víctor con voz temblorosa, «no puedes irte así. Somos tu familia». «¿Familia?». Me detuve y lo miré directamente. «Víctor, hace media hora me estabas amenazando con acciones legales para encerrarme en un asilo. Hace 10 minutos, tu esposa me gritaba exigiendo mi dinero. ¿Eso es familia?». «Estamos confundidos», murmuró Víctor. «No entendíamos la situación». «¿Confundidos?», me reí con amargura. «¿O simplemente mostraron su verdadera forma de ser cuando pensaron que tenían poder sobre mí?». Cecilia comenzó a caminar por la sala claramente desesperada. «Antonio, no puedes tomar decisiones así. Tienes que pensarlo bien». «He tenido una semana entera para pensarlo, Cecilia. Una semana desde que ustedes me dieron su ultimátum». «Pero eso era diferente», gritó. «No sabíamos que tenías dinero». «Exacto», grité de vuelta. «Ese es el punto clave. Cuando pensaron que era un anciano pobre e indefenso, querían deshacerse de mí. Ahora que saben que tengo dinero, de minume sin pont, repente quieren cuidarme». Víctor se acercó a mí con los brazos abiertos, como cuando era un niño y había hecho algo mal. «Papá, por favor, ¿podemos empezar de nuevo? ¿Podemos olvidar todo lo que pasó?». «¿Olvidar?». Lo miré con tristeza. «Víctor, ¿cómo olvido que mi propio hijo quería encerrarme contra mi voluntad? ¿Cómo olvido que me trataste como si fuera incompetente? ¿Cómo olvido que me hablaste como si fuera un estorbo?». «Fue un error», murmuró. «Estamos preocupados, pero lo manejamos mal». «No fue un error, hijo, fue una revelación. Fue el momento en que me mostraste quién eres realmente cuando crees que nadie te está mirando». Seguí empacando, poniendo en las maletas solo lo esencial. Algunas prendas, las fotos más importantes de Regina, algunos libros que ella amaba y el anillo de bodas que había guardado en una caja especial. «¿Y qué va a pasar con esta casa?», preguntó Cecilia, mirando alrededor como si estuviera evaluando su valor. «Esta casa se va a quedar exactamente como está», respondí, cerrada y en silencio, esperando a que yo decida qué hacer con ella. «Pero eso es un desperdicio», protestó.
Podrías venderla, alquilarla, hacer algo productivo con ella. Cecilia. La miré con una mezcla de lástima y desagrado. Incluso ahora, cuando me estoy yendo, lo único en lo que puedes pensar es en dinero. Es algo lógico, respondió. No puedes dejar una casa vacía. Puedo hacer lo que me dé la gana con mi casa. Es otro de esos derechos que tienen las personas con capacidad para decidir. Cerré las maletas y las dejé junto a la puerta. Luego caminé hacia el teléfono y llamé a Juan, el mecánico del garaje. Juan, soy Antonio. ¿Podrías traerme el Mustang a mi casa? Sí, ahora mismo. Lo necesitaré para un viaje. Cuando colgué, Víctor y Cecilia me miraban como si hubiera perdido la razón. ¿Te vas a ir manejando a esa finca?, preguntó Víctor. Papá, eres muy mayor para conducir distancias largas. ¿Muy mayor? Sonreí con ironía. Hace una semana era muy mayor para vivir solo. Ahora resulta que soy muy mayor para manejar. ¿Hay algo para lo que no sea muy mayor, según ustedes? No queremos que te lastimes, murmuró Cecilia, pero su voz sonaba vacía. No quieren que me lastime, Cecilia. El daño ya está hecho. Me lastimaron cuando trataron de quitarme mi libertad. Me lastimaron cuando me hablaron como si fuera un incapaz. Me lastimaron cuando redujeron 40 años de matrimonio con Regina a cosas sin importancia. El rugido del Mustang se escuchó. Afuera, Juan había llegado. Ese es mi medio de transporte, dije tomando las maletas. Víctor se interpuso entre la puerta y yo. Papá, por favor, no te vayas así. Podemos arreglar esto. ¿Arreglar qué, Víctor? Tu falta de respeto hacia tu padre, tu avaricia por dinero que no te pertenece, tu disposición a encerrarme como si fuera un criminal. Nunca quisimos lastimarte, gritó con lágrimas en los ojos, pero lo hicieron, dije suavemente. Y lo que es peor, lo hicieron sin arrepentimiento hasta que se enteraron de que tengo dinero. Cecilia se acercó con una sonrisa falsa, esa que había aprendido a reconocer y detestar. Antonio, seamos adultos, todos cometemos errores, podemos solucionarlo. ¿Sabes qué, Cecilia? Tienes razón, todos cometemos errores. El mío fue no darme cuenta antes de quién eras realmente. Juan tocó el timbre y fui a abrir. Era un hombre honesto, de manos con callos y una sonrisa sincera. Justo el tipo de persona que había aprendido a valorar después de décadas de trabajo duro. Don Antonio, me dijo, aquí está su auto. ¿Necesita que lo acompañe a algún lugar? No, Juan, solo voy a casa. ¿A casa?, preguntó Víctor confundido. Sí, respondí, mientras Juan me ayudaba a subir las maletas al Mustang. A mi verdadera casa, al lugar donde puedo vivir con dignidad, con respeto, con paz. Me senté en el asiento del conductor y encendí el motor. El estruendo me llenó de una sensación de poder y libertad que no había sentido en mucho tiempo. «Papá, no puedes irte así», gritó Víctor desde la banqueta. Bajé la ventanilla y lo miré por última vez. Víctor, cuando decidas que quieres tener un padre en lugar de una víctima a la cual dominar, sabes dónde encontrarme. No sabemos dónde encontrarte, gritó Cecilia. Ni siquiera sabemos dónde está esa finca. No se preocupen, le respondí con una sonrisa, una vida nueva y plena. Si realmente les interesa, hallarían el modo de mantenerse en contacto conmigo. No puedes hacernos esto, gritó Cecilia desesperada. ¿Hacerles qué? ¿Vivir mi propia vida, tomar mis propias decisiones, usar mis recursos como yo lo prefiera? Encendí el coche y salí del garaje. Por el espejo retrovisor vi a Víctor y Cecilia parados en la acera mirándome. Víctor tenía lágrimas en los ojos, pero Cecilia solo tenía rabia en los suyos. Mientras conducía por las calles del barrio donde había vivido por tantas décadas, sentí una mezcla de tristeza y libertad. Tristeza por la familia que había perdido, libertad por la toxicidad de la que me había librado.
En el semáforo de la avenida principal me detuve y miré hacia atrás por última vez. Pude ver mi casa a lo lejos, el hogar donde Regina y yo habíamos sido felices, donde habíamos criado a nuestro hijo, donde habíamos soñado con envejecer juntos. Pero Regina ya no estaba y Víctor se había vuelto un desconocido. Era el momento de empezar el último capítulo de mi vida bajo mis propias reglas. Pisé el acelerador y me dirigí hacia las montañas, hacia mi finca, hacia mi libertad. El camino hacia la hacienda fue el más liberador de mi vida. Con cada kilómetro que dejaba atrás, sentí que el peso de los últimos meses se desprendía de mis hombros. El Mustang rugía por las carreteras montañosas, el viento me golpeaba en la cara y por primera vez desde la muerte de Regina, me sentí verdaderamente vivo. Cuando llegué a la hacienda ya era de noche, pero José me estaba esperando con todas las luces de la casa encendidas. «Don Antonio», me dijo con una gran sonrisa, «bienvenido a su hogar». Esas palabras calaron en mi corazón de una forma que no había previsto. Por primera vez en meses, alguien me dio la bienvenida sin planes ocultos, sin expectativas, sin manipulaciones. Los primeros días en la hacienda fueron de una paz pura. Me levantaba cada mañana con el sonido de los pájaros, desayunaba en la terraza viendo el valle verde que se extendía hasta las montañas y pasaba las tardes caminando por mi propiedad, conociendo cada rincón que Regina había cuidado en 1910. Secreto durante años. Al cuarto día encontré algo que me partió el corazón y me llenó de calma al mismo tiempo. En la biblioteca, entre los libros que Regina había coleccionado, encontré un diario escrito por ella. En la primera página había escrito: «Para Antonio, para cuando llegue a casa». Las páginas estaban llenas de sus pensamientos sobre la hacienda, sus planes para nuestro futuro, sus observaciones sobre la naturaleza y en las últimas páginas, sus reflexiones sobre Víctor. «Antonio», había escrito, «he estado observando a nuestro hijo y me duele el corazón. Se está convirtiendo en alguien que no reconozco. Cecilia lo está cambiando, lo está volviendo ambicioso y frío. Temo el día en que ya no estemos aquí y él tenga que decidir qué clase de persona quiere ser». En otra entrada, con fecha de apenas 2 meses antes de su muerte, Regina había escrito: «Hoy Víctor me preguntó cuánto vale esta casa. No me preguntó cómo me siento. No me preguntó si necesito algo. Solo quería saber el valor de la propiedad. Antonio, mi amor, espero estar equivocada, pero creo que nuestro hijo nos ve como una inversión, no como sus padres». Lloré al leer esas palabras, pero también sentí una profunda gratitud hacia Regina. Su sabiduría había sido mi salvación. Un camino hacia la reconciliación. Una semana después de llegar a la hacienda, recibí la primera llamada de Víctor. José me trajo el teléfono a la terraza donde estaba leyendo. «Papá», dijo Víctor con voz cansada, «he estado buscándote por todas partes». «¿Para qué?», pregunté sin emociones. «Para disculparme, para tratar de arreglar las cosas entre nosotros». «¿Y qué cambió, Víctor? ¿Por qué ahora quieres arreglar las cosas?» Hubo una pausa larga. «Porque he tenido tiempo para pensar, porque me di cuenta de que lo que hicimos estuvo mal». ¿Te diste cuenta solo o alguien te ayudó a darte cuenta? Otra pausa. Fui a ver al doctor Ramírez, el médico de mamá. Le conté lo que había pasado y él me ayudó a entender algunas cosas. ¿Qué cosas? Que el dolor no tiene fecha de caducidad, que intentar controlar a otra persona no es amar, que, papá, su voz se quebró, fui un mal hijo. Sentí una punzada en el corazón, pero no cedí. ¿Y Cecilia? ¿Ella también tuvo estas revelaciones? «Cecilia y yo nos estamos divorciando», dijo en voz baja. Esa noticia me sorprendió. ¿Por qué? Porque cuando le dije que quería buscarte para disculparme, me dijo que era una pérdida de tiempo.
Me dijo que si tú tenías dinero y no querías compartirlo, era tu problema. Fue entonces cuando me di cuenta de que me había casado con una persona que no tenía sentimientos. Víctor, dije suavemente, lamento escuchar sobre tu divorcio. No lo lamentes, papá. Fue lo mejor que pudo pasar. Me ayudó a ver las cosas claramente. Permanecimos en silencio por un momento. Después Víctor preguntó, ¿puedo ir a verte? ¿Puedo conocer tu hacienda? ¿Para qué quieres venir, Víctor? Para conocer el lugar donde vivía el corazón de mamá, para entender por qué ella amaba tanto este lugar, para pasar tiempo contigo sin planes, sin presiones, sin expectativas. Su voz sonaba diferente, más humilde, más sincera, pero yo había aprendido a ser cuidadoso. Víctor, si vienes aquí, tiene que ser con una condición. La que sea, papá. Que no hablemos de dinero, de herencias, de testamentos, de nada relacionado con bienes. Si vienes, vienes solo a ser mi hijo. Acepto esa condición, respondió de inmediato. ¿Estás seguro? Porque si vienes y empiezas con las mismas actitudes de antes, te vas de inmediato. Estoy seguro, papá. Solo quiero recuperar a mi padre. Una semana después, Víctor llegó a la hacienda. Cuando bajó de su auto pude ver que había perdido peso, que tenía ojeras, que se veía mayor. Los últimos meses habían sido duros para él también. Nos saludamos con un abrazo incómodo, pero era un comienzo. Los primeros días fueron tensos. Víctor y yo caminábamos por la propiedad. Hablábamos de cosas sin importancia. Comíamos juntos en silencio. Poco a poco, sin embargo, algo comenzó a cambiar una tarde. Mientras estábamos sentados en el banco bajo el roble centenario, Víctor me preguntó, «Mamá venía mucho aquí». «Cada 3 meses», respondí. «José me contó que se quedaba 2 o 3 días cada vez». «¿Y nunca te dijo nada?» «Nada. Lo mantuvo en secreto». Víctor guardó silencio por un momento. «Papá, ¿puedes contarme sobre los últimos días de mamá? Sobre lo que hablaron, sobre sus últimas palabras». Fue la primera vez que Víctor me preguntó algo personal, algo emotivo, desde la muerte de Regina. Le conté sobre sus últimos días, sobre sus palabras de amor, sobre cómo había planeado todo para protegerme. Víctor lloró escuchando el relato. Eran lágrimas sinceras, lágrimas de arrepentimiento y de dolor. «Papá», me dijo entre sollozos, «fui un idiota. Mamá sabía que te iba a fallar y lo hice exactamente como ella temía». «Víctor, todos nos equivocamos». «No fueron errores, papá. Fueron decisiones tomadas a propósito. Decidí que eras una carga. Decidí que mi comodidad era más importante que tu bienestar. Decidí tratarte como un problema en lugar de como mi padre». Durante los días siguientes, Víctor comenzó a mostrar al hombre que había sido antes de casarse con Cecilia. Ayudaba con las tareas de la hacienda, hacía preguntas sobre Regina, compartía recuerdos de su infancia. Lentamente, muy lentamente, comencé a ver rastros de mi verdadero hijo. El verdadero regalo de la vida una noche. Mientras cenábamos en la terraza bajo las estrellas, Víctor me dijo, «Papá, tengo algo que confesarte. Dime, cuando mamá estaba en el hospital, me dijo algo que no te conté». Mi corazón se aceleró. «¿Qué te dijo?» «Me dijo que te cuidara, que no te dejara solo, que fuera el hijo que ella sabía que podía ser». Víctor se limpió una lágrima. «Me dijo que tú eras el hombre más bueno que había conocido y que merecías ser amado y respetado hasta el final de tus días». «¿Y por qué no me contaste eso?» «Porque era más fácil pensar que eras una carga que aceptar que era mi responsabilidad. Cuidarte con amor». Esa noche hablamos hasta el amanecer. Víctor me contó sobre sus problemas matrimoniales, sobre las presiones de Cecilia, sobre cómo se había perdido. Yo le conté sobre mi soledad, sobre mis miedos, sobre lo que había sentido cuando me amenazó con el asilo, cuando salió el
Sol, sentí que había recuperado a mi hijo. Víctor se quedó 2 semanas en la hacienda. Cuando llegó el momento de irse, ambos sabíamos que algo fundamental había cambiado entre nosotros. ¿Puedo venir otra vez el próximo mes?, me preguntó antes de subirse a su auto. Puedes venir cuando quieras, respondí. Esta siempre será tu casa también. Los meses que siguieron fueron los más felices que había vivido desde la muerte de Regina. Víctor venía a visitarme cada mes. A veces se quedaba semanas enteras. Trabajábamos juntos en la hacienda, cocinábamos juntos, hablábamos de Regina, recordábamos los buenos momentos. También empecé a involucrarme con la comunidad local. Ayudé a establecer un programa para hombres mayores que han perdido a sus esposas. Compartí mi historia. Les hablaba sobre la importancia de mantener su dignidad, de no permitir que otros tomen decisiones por ellos. Un día, un señor de 70 años me dijo: «Don Antonio, usted me inspiró a no ir al asilo que mi familia había elegido para mí. Ahora vivo en un apartamento pequeño, pero es mío y soy feliz». Fue entonces cuando entendí el verdadero obsequio que Regina me había dado. No era solo dinero o propiedades. Era la posibilidad de vivir con dignidad, de inspirar a otros, de demostrar que la edad no significa que uno sea incapaz. Hoy, 2 años después de llegar a mi hacienda, puedo decir que soy un hombre pleno. Tengo una relación hermosa con Víctor, quien se ha convertido en el hijo que Regina siempre supo que podía ser. Tengo una vida plena rodeada de naturaleza, gente buena y un propósito. Cada mañana me levanto agradecido con Regina por su sabiduría, por su amor, por su protección que me sigue dando bendiciones cada día. Y cuando otros hombres mayores me preguntan cómo logré mi libertad, les digo: no permitan que nadie los haga sentir como una carga. Ustedes tienen derecho a vivir con dignidad hasta el último día de sus vidas. Y si alguien los ama de verdad, los apoyará en esa dignidad en lugar de intentar quitársela. Esa es la lección que Regina me enseñó desde el más allá. El amor de verdad libera, no controla. Y felizmente no le conté a mi hijo sobre mi herencia cuando él no merecía saberlo, porque al final esa decisión me salvó la vida.